Sí, muy buen día para todos. Hoy estamos felices, es un excelente día, es una mañana maravillosa, una mañana totalmente donde podemos entender, saber todas las maravillas que el Señor nos ha dado, las bendiciones que hemos recibido. Mis amados, qué bueno que usted ya se está levantando de su lugar, donde descansó de su cama y está listo para que en esta mañana, en estos minutos, podamos ser realmente fortalecidos por la palabra de vida. Bienvenidos cada uno de los que están acá ya conectados y otros que se irán conectando poco a poco. Es importante que sepamos y que lo recordemos cada día, que nosotros estamos completos en Cristo. Esto no lo puedes olvidar. Estamos completos en Cristo. Pastor, ¿pero qué significa eso? De que estamos completos en Cristo. Hombre, mi hermano, tiene que ver con que nosotros y el Señor Jesucristo somos uno, ¿verdad? Somos uno. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Al ser uno en Cristo, todo lo que tiene que ver con su realidad espiritual está completa. Usted espiritualmente está perfecto, hecho un espíritu con Él. Es un primogénito del Padre en el primogénito, un bendecido. Pero la tarea que nosotros tenemos es realmente determinada por la siguiente pregunta: ¿de cuánto de esa completitud, de esa plenitud espiritual que ya tenemos con Cristo, cuánto de eso se me ha iluminado en mi entendimiento para que comience a tener un incremento y por ende tenga una manifestación? Hay una gran diferencia entre estar completos en Cristo y estar realmente siendo instrumentos de manifestación de la vida de Cristo. Por eso esto siempre lo vamos a repetir y vamos a constantemente a martillar en esto, mis amados. Usted tiene que saber que nosotros en Cristo estamos full, completos. No falta nada. No tienes que hacer ningún sacrificio más para que Dios te ame más o para que las bendiciones eternas de Dios en Cristo sean más abundantes, porque ya todo te fue dado. El problema es cómo pasar de esa realidad completa y plena espiritual a una vivencia en nuestra vida cotidiana. Son preguntas que tenemos que hacernos cada día, porque a veces nos pasamos la vida esperando que Dios haga algo. Nos pasamos los tiempos y los años esperando y orando: Señor, haz algo. Señor, haz cosas grandes. Mucha gente, por no decir que la gran mayoría de cristianos en la vida, se la pasan orando para que Dios haga algo, para que Dios haga cosas, para que Dios los bendiga, para que Dios les dé las bendiciones prometidas a Abraham, para que Dios, las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacob se cumplan en ellos. Y todavía muchos oran y dicen: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que tus promesas, las que hiciste a Abraham, a Jacob y a Isaac, se cumplan, o a Jacob, Isaac, se cumplan en nosotros. Mi amado, no. Recuerde que todas esas promesas que Dios hizo a Abraham, en Isaac, en Jacob, todas se cumplieron en Cristo. Entonces, si Cristo está en ti, no tienes las promesas, tienes la realidad, los hechos, ya el cumplimiento pleno de aquellas promesas. Por lo tanto, en esta mañana, antes de que oremos, quiero decirte lo siguiente. Vamos a hablar un poquito acerca de las promesas y las realidades de Dios. Y con base en ese título, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde es que tú vives? Ah, pastor, ya había escuchado hablar de esto. Yo vivo en Cristo, en la herencia. Sí, un montón de creyentes dicen que están en Cristo, que viven en Cristo, que, wow, yo tengo la vida de Cristo. Pero el problema es que lo que manifiestan es otra cosa, no se ve. O sea, esto tiene que ser muy importante entenderlo nosotros. Si confesamos la vida de Cristo, eso es una realidad, no tiene discusión. El problema es que, ¿por qué en el operar de nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, no andamos como es digno de lo que ya tenemos? Recuerde que el Señor en su palabra dice que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Esto es muy importante. O sea, andar como es digno del Señor tiene que ver con andar de acuerdo, acorde a la posición que en el cumplimiento en Cristo el Padre nos ha dado, sentado con Él,
hacernos uno con Él, nos hizo la congregación de los espíritus hechos perfectos, nos hizo su ciudad santa, nos hizo su nación santa, nos hizo su cuerpo, su esposa, nos hizo su familia. Andar como es digno de todas estas realidades gloriosas. Por lo tanto, amados, si no andamos de acuerdo a estas realidades, simplemente tenemos un vocabulario, tenemos un lenguaje, pero no tenemos la praxis de las realidades eternas que ya se nos han dado en Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana por la maravillosa oportunidad que nos regala, Señor, de poder hoy compartir esta maravillosa palabra, pero también de poder recordar que en ti, Señor, estamos tan completos, que no nos falta espiritualmente nada, Señor, sino que lo que falta es que ahora esa realidad espiritual, esa completitud, esa plenitud de Dios que ha sido dada como un hecho real y conciso, sea, Señor, una evidencia de vida en tus hijos, en nosotros, Señor. Y de eso se trata, Padre, estos tiempos, de poder romper con todo el vacío que impide saber y también expresar o manifestar de cuánto de la realidad de Cristo que ya nos fue dada, se está consumando en mi alma. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, por los que están conectados. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador por excelencia. Gracias por aquellos que han estado en tristeza. Oramos para que el gozo del Espíritu sea una realidad y no una promesa en ellos, sino ya un hecho cumplido, Padre. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, saludos una vez más. Quiero leer un versículo de la Biblia, uno o dos textos de la Biblia. Bueno, quiero que me tengan paciencia hoy es sábado. Vamos a tratar de alcanzar a compartir este tema en unos minutos. Aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 13. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Perdón. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe, repito, murieron todos estos, y está hablando de todos los héroes de la fe, que usted los conoce: Abraham, Isaac, Sansón, Jacob, José, Jefté, David, bueno, todos ellos. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ojo, ellos solo lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora Hebreos 11, 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amados, promesas y realidades. Lo que leímos está inmerso en el famoso capítulo de Hebreos 11, donde usted encuentra la galería de los héroes de la fe. La galería de los héroes de la fe. Quiero aclarar algo. Siempre decíamos en nuestras predicaciones y nos decían antes, usted, mi amado hermano, va a continuar allí escribiendo, su nombre va a continuar en la lista de los héroes de la fe. Yo también lo prediqué muchas veces, pero yo quiero decirles ahora, desde el entendimiento de Cristo, que nosotros no vamos a continuar, nuestros nombres no van a continuar en la lista de los héroes de la fe, no. Ellos, esa lista era la lista de ellos que no vieron, ni tuvieron, ni pudieron abrazar lo que se les prometió. Solo lo creyeron y murieron creyéndolo y esperándolo. Nosotros, hermanos, somos de otro ámbito. Si bien ellos son benditos hijos de Dios, pero ahora nosotros estamos viviendo en aquel o aquella herencia que ellos recibieron solo como promesa. Nosotros no podemos estar pensando de que yo me esfuerzo para seguir en la lista de los héroes de la fe. Y por la fe María, por la fe Juan Carlos, por la fe Patricia, y por la fe, qué sé yo, Lucía. No.
Porque ahora es en la fe de Cristo. Ay, eso tiene que entenderlo, mi amado. El que ya completó todo, el que ya cerró, le dio punto final a esa lista de Hebreos 11, fue Cristo. Ahora, nosotros ya no estamos en esa lista como ellos, ni seguiremos en esa lista, porque no estamos esperando lo que ellos esperaban. Nosotros tenemos lo que ellos no vieron. A nosotros se nos dio todo el cumplimiento de lo que para ellos era solo una promesa que ellos saludaban de lejos. Entonces ya quítese eso de que no, yo voy a continuar en la lista de los héroes de la fe. No, porque ahora el que continúa es Cristo. El que es la fe es Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo. ¿Estamos claros? Por favor, entonces tengamos en cuenta eso, que es muy importante. De manera, mis amados, que Dios siempre se ha relacionado con el hombre desde el comienzo hasta el tiempo en el cual estamos a través de dos cosas o de dos maneras. Dios se ha relacionado con el hombre a través de promesas, pero también a través de realidades. ¿Sí me explico? Dios siempre se ha comunicado con el hombre, relacionado con el hombre a través de promesas, pero también a través de realidades, de manera que usted puede ver según el texto que leímos, que por ejemplo Abraham tuvo solo una promesa, mas no tuvo el cumplimiento de esa promesa. La promesa de Abraham era que en su simiente, o sea, no dice sus, sino su simiente una, que ya sabemos nosotros que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. De manera que si Abraham tuvo solo la promesa, por favor entienda eso, nosotros tenemos la realidad o el cumplimiento de esa promesa. Y a manera de recuerdo o concreto de algunas clases que hemos visto anteriormente, cuando vimos la clase del fundamento del nuevo pacto. Una cosa es vivir por una promesa, pero una cosa mucho mayor y superior es vivir por una realidad o por un hecho concreto. ¿Por qué? Porque cuando vivimos por la promesa, nosotros vivimos siempre esperando que esa promesa que nos hicieron se cumpla. Y estamos en momentos a veces ansiosos, de ansiedad, porque ¿cómo será? ¿Cuándo será que la promesa se va a cumplir? Vamos a seguir trabajando con eso. Entonces, Abraham tuvo una promesa solamente. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Una realidad nos muestra, escúcheme, nunca olvide eso, hermano. Yo sé que usted lo recuerda porque nosotros hemos dado esta clase hablando de la congregación local acá, y los que están viendo en otras partes del país o fuera del país también sé que han sido impartidos con estas verdades eternas. Mire, una realidad o un hecho concreto nos muestra lo que Dios ya ha realizado. ¿Tienes claro eso, verdad? Una realidad o un hecho nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros y en nosotros, ¿verdad? Ahora, una promesa es una palabra hablada antes de que los hechos ocurran. Una promesa es una palabra hablada antes de que los hechos o el hecho ocurra, pero una realidad es una palabra hablada después que el hecho ha ocurrido. Y esto es muy glorioso, porque una cosa es vivir por una palabra que se me dio antes de que ocurra el hecho, y otra cosa es vivir por la palabra cuando el hecho ya ha ocurrido. De manera, mis amados, que una realidad es algo que ya ha sido hecho, llevado a cabo y realizado por Dios en Cristo. Note esto, las promesas deben creerse. Usted claramente sabe, la mayoría de personas viven diciendo, yo creo las promesas de Dios. Y aclaro, las promesas de Dios que la gente dice que cree, si usted analiza eso, son promesas que están, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Números, capítulo 6, verso 24. Por ejemplo, la gente dice, yo creo en esta promesa que dice en Números 6, 24, y dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor alce su rostro sobre ti, el Señor tenga misericordia de ti, ponga en ti paz. Si usted vive en esa promesa, siempre va a estar esperando que eso se cumpla. Pero nosotros vivimos en la realidad de que en Cristo hemos sido bendecidos
de que en Cristo hemos sido iluminados, que el lucero de la mañana, Cristo, ha amanecido, ha resplandecido en nuestro corazón. 2 Corintios 4:4, porque el Dios mismo que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Escúcheme esto, una promesa siempre está hecha a futuro, pero una realidad siempre está escrita en pasado. Una promesa siempre está escrita, en el caso de la Biblia o de palabra, a futuro, pero una realidad siempre está escrita o dicha o declarada en un tiempo pasado que es real en los que la recibieron. Entonces, si la promesa debe creerse, entonces, ¿qué será la realidad? Si para que la promesa se cumpla debes creer, entonces la realidad debes disfrutarla. Por favor, escúcheme esto, hermano. Esto va a ser muy útil para usted hoy. Porque es que muchos están orando, Señor, tú me prometiste en tu palabra que guardarás nuestra salida y nuestra entrada. Sí, es una gran promesa, pero en Cristo tú estás guardado, has sido preservado, te guardaron, te están guardando en el presente. Y por ese hecho, por esa realidad de la obra de Cristo en la cruz, seguirá siendo guardado. Entonces tenga en cuenta esto, la promesa debe creerse, la realidad debe disfrutarse. Entonces, pastor, ya hoy no creemos. Pues mis amados, ¿cómo que no creemos? El detalle es que no estamos creyendo en algo que se va a cumplir, sino en una realidad gloriosa del magno evento de la obra de Cristo en la cruz. Escriba eso por ahí. La promesa debe creerse, debe esperarse, debe saludarse de lejos, pero la realidad debe disfrutarse porque ya está. En la Biblia tenemos promesas, usted lo sabe, pero también tenemos realidades. Si tomamos, escúcheme, si tomamos como promesas las realidades que ya están hechas realidad, entonces todo se va a ver desde una perspectiva equivocada. Repito, si tomamos como promesa las cosas que ya en Cristo son una realidad, todo vamos a verlo desde una perspectiva equivocada. Mi amado, lo que más golpea al ser humano religioso desde el ámbito de la tradición y del esfuerzo humano es decirle, ¿sabes qué? Las promesas que esperaban en Cristo ya son una realidad. ¿Cómo así? Porque la gente está acostumbrada a depender de que es que yo fui el que creí para que la promesa se cumpla. Resulta que en Cristo ahora se opera desde la obra de Cristo. Es la obediencia de Cristo en mí, la santidad de Cristo en mí. Desde esa plataforma yo camino en obediencia, yo camino en la realidad de Dios, yo camino en la santidad de Dios, se manifiesta su santidad en mí. Entonces le queda difícil al que está acostumbrado a vivir por sus propios esfuerzos a pasar de creer una promesa a disfrutar una realidad que ya le fue dada. Entonces, tan pronto nosotros creamos en una realidad de Dios, esa realidad de Dios comienza a hacerse vida en nosotros. Repito, tan pronto nosotros creamos en una realidad de Dios, no una promesa, una realidad de Dios como un hecho puntual, claro, que usted tiene claro por la Escritura, que ya está cumplido, hecho en nosotros, esa verdad de Dios comienza a ser experimentada en nuestro corazón. Escúcheme, hay un eslabón perdido en el cristianismo hoy día y es como pasar de la promesa a la realidad, porque hay un espacio ahí y ¿sabe cuál es ese espacio? Tiene que ser llenado con el conocimiento y el creer claramente que todo Cristo lo reconcilió en Él. El Padre reconcilió todo en Cristo. Por eso, si estás en Cristo, ya tú estás en el cumplimiento de todas las promesas que el Padre habló en el Testamento Antiguo. Por eso es que en 2 Corintios, capítulo 1:20, usted necesita esto, mi amado, en esta mañana. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante sí, amén, nosotros damos gloria a Dios por medio de Él. De manera, mi amado, que es importante diferenciar entre promesas y realidades. Ahora, cada vez, escuche ese consejo, cada vez que usted lea la Escritura, esté frente a la Escritura leyendo un texto, debería preguntarse, ¿me encuentro frente a una promesa o frente a una realidad? Cuando usted leas un versículo, ¿me encuentro leyendo frente a una promesa o frente a una realidad? ¿Por qué? Porque eso va a determinar, escúcheme bien, eso va a determinar
tu calidad de oración y tu actitud. Eso va a determinar tu oración, qué calidad de oración tienes y tu actitud. Porque cuando tú disiernes y entiendes, basado, escúcheme, en el pacto en el cual usted está, eso tiene que también saberlo, usted va a saber, no, esto es una promesa, ya sé cómo voy a orar, o esto es una realidad, wow, ahora sé cómo voy a orar. Sí, y también tu actitud, porque si usted se pasa toda la vida esperando una promesa, hermano, ¿cuál es su actitud? ¿Se acuerda cuando usted tenía su novia o su novio, qué sé yo, y el novio le dijo a la hermanita, voy a las 5 de la tarde? Y llegaron las 7 y usted estaba esperándolo ahí. ¿Cuál era su actitud? O viceversa. O los esposos cuando le decimos a la esposa, amor, ya voy llegando a mi casa. En 5 minutos le llego. Y la esposa esperando que esa promesa se cumpla. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Cómo vas a encontrar a esa esposa? ¿Cuál es la actitud de ella cuando llegues? Si ve, igual cuando estamos frente a la Escritura, si pensamos que todo es una promesa para mí, y pasan los años y no se cumple la promesa en ti, no porque no se haya cumplido, sino porque no sabes, no entiendes lo que pasó en la cruz. ¿Cómo es la actitud que vives? Por eso vemos creyentes toda la vida fundamentados solamente en queja, en actitudes negativas, en discordias con otros, sufriendo y viviendo una vida, mis amados, que realmente da pena decir que es la vida del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo hemos convertido en una vida de sufrimiento, en una vida de martirio, pero no porque sea así, sino porque la mentalidad de los hijos está todavía pegada a las promesas del pasado que el Padre en Cristo hace más de 2000 años llevó a cabo. De manera, mis amados, que necesitamos hoy nosotros entender cuando leemos la Escritura frente a qué estamos. Entonces, escúcheme esto. Voy a decirle esto que es muy importante y no me malinterprete. Por las realidades no hace falta que oremos para que se cumplan. Estamos. Pero por una promesa sí hay que orar. Y la gente entonces tiene que aprender. Cuando hay una promesa, entonces la gente ora, Señor, cumple tus promesas. Y otros le agregan, yo reclamo tus promesas. Ahora, ya en nuestro caso no vivimos orando que el Señor cumpla sus promesas. Vivimos orando desde la realidad que Él ya cumplió. ¿Se imagina, mi amado? Mire, ¿qué tal usted leyendo, por ejemplo, Isaías 42:1? Isaías 42:1, yo sé por qué les digo este ejemplo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Sabe por qué le leo este versículo de Isaías 42:1? Porque crecí viendo muchos hombres de Dios. O muchas personas que estaban en el ministerio sirviendo al Señor y decían, Dios me dio esta palabra. He aquí mi siervo, tomándola para ellos, yo le sostendré. Entonces argumentaban que el Señor lo sostendría aunque no tuvieran nada que comer por esa promesa de Isaías 42:1. Porque soy el escogido de Dios en quien el alma de Dios tiene contentamiento. ¿Y sabe por qué le leo ese versículo una vez más? Le digo esto, hermano. Porque ese versículo no es para ninguna persona en particular. No es para ningún creyente. Está hablando del Hijo. Mire, el único siervo del cual Dios está hablando ahí es Cristo. A quien Él sostuvo en la tierra fue a Cristo. El escogido es Cristo. El único en quien el alma del Padre, por así decirlo, tiene contentamiento es Cristo. Sobre quien Él puso el Espíritu fue en Cristo. Quien trajo justicia a las naciones es Cristo. Y todo eso es una realidad para usted y para mí. Es en Cristo. Entonces no venga con esta historia, mi amado. Perdonen que les hable de esta manera. De coger un texto como estos, y hay muchos más. ¡Wow! ¿Qué palabra me dio el Señor hoy? Hoy Él me va a sostener. Y vives amargado y peleando con todo el mundo. Porque yo soy el escogido de Dios. El escogido de Dios es Cristo. Tú eres escogido, es en el escogido. Estamos. A manera de ejemplo simplemente. Por lo tanto, mis amados, necesitamos determinar que cuando leemos la palabra, estamos frente a una promesa o frente a una realidad. Y no tomemos textos que ya son una realidad en Cristo para seguir viviéndolos o pidiéndolos como promesa para nosotros. Mire, en su gran mayoría el libro de Isaías, por ejemplo, es un libro donde está hablando de unas promesas, pero que tenían que ver con el Hijo, porque es que Isaías es el profeta más mesiánico que podamos encontrar.
Cuando usted lee en Isaías que dice, abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad para que pase mi siervo, mi escogido. Ese es otro texto. Y muchos dicen, ¿qué palabra me dio el Señor hoy? Que en mi desierto Dios va a abrir un camino. Papá, el camino es no solo se llama Cristo, ya lo abrió. Hebreos dice, por el camino nuevo y vivo, el cual nos abrió, esto es de su carne. De manera, amados, que la iglesia necesita posicionarse en las realidades de Dios y ya bajarse un poco de las promesas, porque por estar esperando las promesas que se cumplieron en Cristo, perdemos el tiempo como recurso fundamental que el Señor nos dio para el cumplimiento de su propósito en la tierra. ¿Se imagina? La pregunta que hago es, ¿puede una iglesia que está solo esperando promesas llegar al desarrollo del propósito de Dios? Amados, seamos honestos. Mire, ¿puede la tierra experimentar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que viven solo en promesas? Estos son puntos a entender y analizar de manera urgente, mis amados. ¿Sabe por qué la tierra sigue gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios están esperando que se cumplan las promesas. Cuando la palabra dice que en Cristo, fueron cumplidas todas las promesas, que el Padre en Cristo reconcilió todo. Hombre, mi amado, cuando a usted se le ilumine que Cristo es el todo en su vida, que Cristo es el principio y el fin en su vida, usted va a estar ya dejando de vivir en esa ansiedad. Por eso es que muchos viven pensando, ay, ¿será que mañana viene Cristo? ¿Cuándo será el fin? Porque no entienden que Él es el principio y el fin. Si estás en Él, estás tanto en el principio como estás en el fin. Si estás en Él, tienes cumplimiento de todo lo que se anunció. Tú no estás saludando nada. Tú no estás esperando nada ansioso. Tú estás disfrutando la vida que ya en Cristo se te ha dado. De manera, mis amados, mire, hay unos ejemplos. Por ejemplo, hay una promesa. Isaías 7:14. Una promesa así nomás rápidamente. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Pero eso es muy básico. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ese versículo es para ti hoy? Pues no. ¿Sabe por qué? Porque mira lo que dice en Gálatas 4:4-5. Realidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Un cumplimiento. O sea, todos esos textos que Dios, porque mucha gente coge y abre la Biblia y dice, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y usted dice, ¿qué me quiere decir el Señor acá? ¿Será que mi hija quedará embarazada? No, hermano, no se trata de eso. Esas eran promesas que se cumplieron en Cristo. Y un montón de promesas más que no tenemos tiempo en esta mañana para decirlas o para leerlas. De manera, mis amados, que ahora vivimos en una realidad. Note, quiero que vea algo muy importante. Nuestra experiencia personal diaria debe ser en una obra realizada. Nuestra experiencia personal diaria debe ser con la cruz. La cruz desde un ámbito eterno, no desde el hecho histórico. Porque cuando estamos solamente con el hecho histórico, no podemos ser transformados por esa obra, por el hecho histórico, sino por la obra eterna de la cruz. Porque la obra eterna de la cruz está realizada desde antes de la fundación del mundo. Recuerda que la cruz no simplemente fue cuando los romanos crucificaron a Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, note esto que es muy importante. Mucha gente piensa que la experiencia con la cruz es vivir lo que Jesús vivió y entonces decirle a alguien, mire hermano, sienta los clavos en las manos de Jesús. Llevar una experiencia carnal y almática no es, porque la experiencia con la cruz es desde una realidad consumada que se me ilumina en mi espíritu y en mi entendimiento, y entonces comprendo por qué yo voy a seguir viviendo siendo esclavo del pecado, cuando en esa obra consumada de la cruz el pecado fue aniquilado. Entonces comienzo a contrastar mi realidad presente con lo que ya ocurrió y me estoy dando cuenta que estoy andando desfasado de las realidades, amado. Note, ejemplos prácticos. Yo lo pongo siempre este ejemplo y esto tenemos que recordarlo. Su papá le dice, mi hijo, toda esta finca, esta casa será tuya cuando yo muera. Usted lo sabe. Mientras su papá viva, usted no tiene ninguna diferencia a los que no tienen nada. Aunque sea dueño de todo, potencialmente hablando,
pero usted todavía no puede decir que es dueño de algo, porque aún está a nombre de su papá. Pero cuando su papá muera, entonces usted ya no necesita seguir orando que la casa y la finca sean suyas, porque por el solo hecho de morir su papá, hay un acto legal que lo acredita como dueño de todo. Ahora simplemente es hacer un trámite ante la notaría o ante los juzgados para hacer lo que se llama la sucesión de bienes. Entonces ya pasan a su nombre. Pero después que pasen a su nombre, usted no va a seguir diciendo, ¿cuándo será que la promesa de la casa que mi papá me prometió me va a llegar? Si ya la tienes. Entonces, tenga en cuenta esto, mis amados. Nosotros tenemos que entender que hay muchos creyentes viviendo, sufriendo, anhelando cosas que el Padre en Cristo ya hace rato les dio. Y de ahí se ve su clase de vida, una vida de amargura, una vida de contienda, una vida donde nunca se sienten satisfechos, siempre están en esa incertidumbre, siempre están luchando a ver de repente qué buena onda les aparezca hoy. Amado, por favor, es tiempo de operar en el ámbito del descanso. Por eso es que Hebreos 4 dice que temamos, pues, no sea que permaneciendo la promesa como una realidad del descanso, muchos parezcan no haberla alcanzado, y no porque el descanso no se haya dado, sino porque la mentalidad de la mayoría no está en el descanso, sino en el trabajo de hacer que Dios haga algo. De manera, mis amados, una realidad tiene peso en sí misma, pero no puede ser disfrutada a menos que usted se le quite el velo. Una realidad no puede ser disfrutada a menos que a usted se le quite el velo. Tenga en cuenta, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que si vivimos por una promesa, el resultado de esa vivencia será ansiedad, será intranquilidad, será frustración. Pero muy diferente es cuando el creyente es entendido en que ya tiene la herencia de Cristo. Ese creyente vive en realidades, en tranquilidad, en descanso, se deleita en el Señor y puede entonces decir lo que dijo el salmista: deleítate en el Señor y Él concederá tus peticiones. Se va a deleitar, está enfermo, se va a deleitar porque Él fue sano en la cruz. Están en dificultades económicas, se va a deleitar porque en Cristo todo nos ha sido concedido. Y mientras no cambie la mentalidad, pues va a seguir así. Pero cuando cambie la mentalidad, entonces se va a dar cuenta que todo está hecho. Solo hay que operar y caminar en lo que Dios ha hecho. De manera, mis amados, que usted encuentra, por ejemplo, textos, ya para terminar esto, porque el tiempo se fue, ya son las 38, pero bueno, hoy les dije que tuvieran un poquito de paciencia conmigo. En una realidad divina, quiero que terminemos con esto, hay dos factores a considerar. En una realidad que ya no fue dada, hay dos factores a considerar. Uno, lo que Dios ha realizado como algo consumado. Ahora, escúcheme bien, lo que Dios ha realizado como algo consumado. Y dos, nuestra experiencia personal en esa obra consumada. ¿Se da cuenta? Dos factores claves. Uno, saber lo que Dios ya ha realizado. Pero lo que sigue es fundamental. ¿Cuál es mi experiencia con eso que ya Dios ha realizado? Porque si la palabra que dice, y abriré camino en el desierto y ríos en la soledad para que pase mi siervo, mi escogido, ya es una realidad. Pero hay un detalle. Ahora tiene que ser una realidad en usted, amado. En mí. Entonces, la clave está cómo pasar de saber que algo ya se cumplió a que eso que tuvo cumplimiento en Cristo tenga cumplimiento en mi alma. Y es allí donde opera el trabajo desde la plataforma de lo consumado. Caminar, edificando el alma desde el espíritu, llevándola, pero no con frasecitas de que yo decreto, yo declaro, que yo ato, que yo desato. No, nada de eso. Es con la obra que ya se consumó. Por lo tanto, alma mía, ya el Padre me abrió el camino. Cristo dijo: yo soy el camino. Yo estoy en el camino, en el verdadero. Háblele a su alma desde las realidades consumadas. No le hables a tu alma desde promesas. Porque entonces a tu alma le fascina sentirse poderosa haciendo una obra para esperar que algo se cumpla. Pero a tu alma no le gusta ser sometida al cumplimiento de lo que ya en nuestro espíritu es una realidad. De manera, mis amados, que tenemos que vivir en una experiencia permanente con las realidades de Dios. Le voy a dar un consejo para hoy. Un consejo rápidamente.
¿Está claro? ¿Quiere recibir el consejo? Muy bien. Tenga en cuenta este consejo. Voy a leerlo en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él, ese Él es Cristo, el Padre, perdón, mas por Él, por el Padre, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, no nos será hecho, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que lo que el texto dice es que Cristo es para nosotros, no será, es para nosotros la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y la redención. ¿Por qué estas cuatro cosas nos las habla el apóstol Pablo? Porque son las cuatro cosas donde flaquean los hijos de Dios constantemente. Si usted sabe que Cristo es su sabiduría y está en usted, todo lo que nosotros hagamos va a ser desde esa sabiduría. ¿Vale? Segundo, usted sabe que Cristo es su justificación y ya usted fue justificado en Cristo. Jamás va a dejarse vivir en acusación de las tinieblas. Completo, justificado. Que justificado significa presentado ante el Padre como si nunca hubieses pecado. Una nueva creación. Santificación. Usted va a vivir de acuerdo a esa santificación, a esa separación, únicamente para Él, santo, como Él estableció o lo estableció en una santificación posicional. Vamos a vivir entonces en esa santificación constante. Redención, o sea, pertenencia, propiedad de Él, nos compró, ¿vale? Entonces, amado, con esto es suficiente. No deje que la duda hoy lo atropelle. No deje que la incredulidad hoy lo atemorice. No deje que el fracaso hoy lo haga estar estático. No deje hoy que las circunstancias en las cuales cree que no puede solucionar los conflictos lo acaben. Recuerde que el Cristo que le habita es su sabiduría. El Padre lo hizo para usted y para mí, sabiduría de Dios. Cristo no es algo que nosotros tenemos y que invocamos en un momento de crisis. No. Ay, espere que yo voy a invocar a Cristo a ver si me aparece. No, no, no. Cristo es la vida de nosotros. Por eso déjese esas cositas de estar de que en el momento que usted tiene que el camión va para abajo o se va a caer en la casa, sangre de Cristo, cúbrame. Amado, usted es una persona, un espíritu más bien, perdón, con Cristo. Es una comunión permanente, es una realidad permanente. Cambia la mentalidad de promesas a realidades. Ay, me estoy muriendo y nunca vi la promesa, papá. Por eso estás así, porque estás viviendo en una incertidumbre. Pero cuando sabes que algo que el Padre prometió en Cristo ya es una realidad, vives completo, disfrutas la realidad y puedes decir lo que Pablo dijo. ¿Sabes qué dijo Pablo? Hombre, si es que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que hoy se acabe el mundo, del Señor somos. ¿Cuál es el problema? Estamos completos en Él. Disfrute la vida de Dios, abrace la realidad de Dios y deje de andar buscando o cosas que según usted cree no se han cumplido, cuando ya en usted están todas cumplidas como un paquete completo. Disfrute y entonces ahora sí la tierra va a comenzar a experimentar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mis amados, el tiempo se nos fue. Saludamos a todos los que están conectados. La paz de Dios en este día. Adelante, victoriosos, por favor. Déjense ya de estar llenando la cabeza de pensamientos contrarios y disfrute de la realidad que el Padre en Cristo ha hecho. Padre, gracias por permitirnos compartir esta palabra esta mañana. Señor, de tus realidades eternas. Ya no vivimos por promesas. Ya los textos de las promesas de Isaías no son para mí porque eran para el cumplimiento del siervo, del escogido. Pero yo estoy disfrutando de esa realidad que ya fue un hecho consumado en Cristo, donde estoy completo, camino pleno, no me falta nada. Y yo sé que ahora lo que hay en mí es una realidad que va a ser comunicada a mi alma para que tenga la manifestación gloriosa en mi vida y la cual es la vida de Cristo. Gracias por mis amados, Señor, que este sea un día de victoria, un día de gozo, un día de ver asuntos resueltos desde la mentalidad que nos has dado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amados, bye bye, la paz de Dios con ustedes. Disfrute la paz de Dios en este día. Desayune, haga ejercicio, corra, trabaje, pero consciente de que todo en Cristo es una realidad presente. Chao, mis amados. Bendecidos.